Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con toda la energía para un nuevo vídeo lleno de salseo, drama y sobre todo, mucha verdad. Sean todos y todas súper bienvenidos a su canal de confianza, donde no nos guardamos nada y les traemos la información más jugosa y reveladora del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a una de las parejas más queridas, admiradas y, por qué no decirlo, envidiadas de la farándula turca. Sí, mis amores, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada indirecta y cada evidencia que apunta a una sola cosa, su ruptura. Sabemos que la noticia no es nueva, pero la historia detrás de la historia, esa es la que vamos a contarles hoy. Vamos a explorar los motivos, los silencios, las señales y sobre todo, la verdad detrás de esa aparente fachada de felicidad que nos vendieron durante mucho tiempo. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, les pido un favor enorme, si aún no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Denle clic al botoncito rojo de abajo y únanse a esta gran familia de chismosos. No se van a arrepentir, porque aquí siempre tendrán la información más fresca y las teorías más descabelladas, pero siempre con respeto y tratando de llegar a la verdad. Y activen la campanita porque así YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Prometo que valdrá la pena. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas historias que nos hacen creer en el amor, ¿verdad? Se conocieron en el set de Sen Kalkap Llamas a mi puerta en español, una serie que rompió récords de audiencia y que catapultó a ambos a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba amor. Y nosotros, los fans, estábamos encantados. Nos enamoramos de su amor, de su complicidad, de su relación aparentemente perfecta. Durante el rodaje de la serie, los rumores de un romance entre Hande y Kerem eran constantes. Ellos, por supuesto, lo negaban. Decían que eran solo amigos, compañeros de trabajo, que la química que veíamos era simplemente profesional. Pero nadie les creía, ¿verdad? Era imposible no ver que había algo más. Y finalmente, después de meses de especulaciones, lo confirmaron. Hande y Kerem eran pareja. La noticia fue recibida con una explosión de alegría por parte de sus fans, que los bautizaron como Anker, un apodo que se convirtió en sinónimo de amor verdadero. Su relación fue un cuento de hadas durante un tiempo. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas, fotos adorables en redes sociales, parecía que vivían en una burbuja de felicidad. Se convirtieron en la pareja del momento, en un ejemplo a seguir, en la prueba de que el amor verdadero existe. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no duran para siempre. Los primeros rumores de una posible crisis en la relación de Hande y Kerem comenzaron a surgir a finales de 2021. Algunos medios turcos empezaron a publicar noticias sobre supuestas discusiones entre la pareja, sobre celos, sobre diferencias irreconciliables. Al principio, nadie les prestó mucha atención. Pensamos que eran solo rumores infundados, inventados por la prensa sensacionalista para vender más revistas. Pero poco a poco las señales de que algo no andaba bien se fueron haciendo más evidentes. Uno de los primeros indicios fue la disminución de las apariciones públicas de la pareja. Antes, Hande y Kerem eran inseparables. Se les veía juntos en eventos, en fiestas, en premieres. Pero de repente dejaron de aparecer juntos. Sus fotos en redes sociales se volvieron menos frecuentes y menos románticas. Empezaron a publicar fotos por separado con amigos, con familiares, pero rara vez juntos. Otro indicio fue el cambio en el lenguaje corporal de ambos. Antes se les veía relajados, felices, enamorados. Pero en sus últimas apariciones públicas se les notaba tensos, incómodos, distantes. Sus miradas ya no eran las mismas, sus sonrisas ya no eran tan genuinas. Parecía que estaban fingiendo, que estaban tratando de mantener una fachada de felicidad que ya no existía. Pero la gota que derramó el vaso fue la publicación de unas fotos de Kerem Bürsin con otra mujer. Las fotos fueron tomadas en un evento en Estados Unidos y mostraban a Kerem muy sonriente y cercano a una influencer llamada Stephanie Cayo. Las fotos se viralizaron rápidamente y generaron una ola de indignación entre los fans de Hande y Kerem. Muchos acusaron a Kerem de ser infiel y de haber traicionado a Hande.
Aunque ni Ande ni Kerem hicieron declaraciones públicas sobre las fotos, el daño ya estaba hecho. La imagen de Kerem quedó manchada y la credibilidad de la pareja se vio seriamente afectada. A partir de ese momento, los rumores de ruptura se intensificaron y hicieron cada vez más persistentes. Y finalmente, a principios de 2022, la noticia se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue anunciada por varios medios turcos y confirmada por fuentes cercanas a la pareja. No se dieron detalles sobre los motivos de la ruptura, pero se especuló con que las diferencias entre ambos, la presión mediática y la distancia, Kerem estaba pasando mucho tiempo en Estados Unidos, habían sido factores determinantes. La noticia de la ruptura fue recibida con tristeza y decepción por parte de sus fans. Muchos se negaron a creerlo y esperaban que fuera solo un rumor más. Pero con el paso del tiempo, se hizo evidente que la relación había terminado definitivamente. Hande y Kerem dejaron de seguirse en redes sociales y nunca más se les vio juntos. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Por qué? ¿Cuál fue la verdadera razón de la ruptura? Los motivos oficiales que se dieron a conocer son bastante genéricos y no explican completamente lo que realmente pasó. Entonces vamos a sumergirnos en el mundo de las teorías y los rumores para tratar de descubrir la verdad. Una de las teorías más extendidas es que la relación de Hande y Kerem era en realidad una estrategia de marketing. Según esta teoría, la pareja fue creada por la productora de Senkalkam para generar más interés en la serie y aumentar la audiencia. Hande y Kerem habrían aceptado participar en esta farsa a cambio de fama y dinero. Esta teoría tiene algunos puntos a favor. Es cierto que la relación de Hande y Kerem coincidió con el momento de mayor éxito de la serie. También es cierto que la pareja aprovechó al máximo su popularidad para promocionar la serie y sus proyectos personales. Además, algunos medios turcos han publicado informaciones que apuntan a que la productora de la serie controlaba la imagen pública de Hande y Kerem y les decía qué decir y qué hacer en público. Sin embargo, esta teoría también tiene algunas debilidades. Es difícil creer que Hande y Kerem hayan podido mantener una farsa durante tanto tiempo. Su amor parecía genuino, sus gestos eran espontáneos y su conexión era evidente. Además, ambos han negado rotundamente que su relación haya sido una estrategia de marketing. Otra teoría es que la relación de Hande y Kerem se vio afectada por la presión mediática. Como ya hemos dicho, la pareja se convirtió en un fenómeno mundial y su vida privada fue constantemente escudriñada por la prensa y los fans. Esta presión constante pudo haber generado estrés y tensión en la relación y haber contribuido a su ruptura. Esta teoría también tiene sentido. Es fácil imaginar lo difícil que debe ser vivir bajo el constante escrutinio público. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada una de sus palabras era interpretada. No podían ir a ningún sitio sin ser perseguidos por los paparazzi y sus redes sociales estaban inundadas de comentarios y mensajes de todo tipo. Además, la presión mediática pudo haber exacerbado los problemas que ya existían en la relación. Por ejemplo, si Hande y Kerem tenían diferencias sobre cómo manejar su carrera o sobre cómo pasar su tiempo libre, la presión mediática pudo haber hecho que estas diferencias fueran más difíciles de resolver. Una tercera teoría es que la relación de Hande y Kerem se vio afectada por la distancia. Como ya hemos dicho, Kerem estaba pasando mucho tiempo en Estados Unidos trabajando en nuevos proyectos. Esta distancia pudo haber dificultado la comunicación y la conexión entre la pareja y haber contribuido a su ruptura. Esta teoría también es plausible. Es difícil mantener una relación a distancia, especialmente cuando ambos están muy ocupados con su trabajo. La falta de contacto físico, la dificultad para encontrar tiempo para hablar y la sensación de estar desconectado del otro pueden hacer que una relación se deteriore. Además, la distancia pudo haber generado celos e inseguridades en la relación. Si Hande y Kerem no podían verse con frecuencia, era fácil para ellos empezar a dudar del amor del otro y a imaginar lo peor. Por último, una cuarta teoría es que la relación de Hande y Kerem simplemente llegó a su fin porque ambos cambiaron y crecieron como personas. A veces las relaciones terminan porque las personas evolucionan en direcciones diferentes y ya no comparten los mismos objetivos y valores. Esta teoría es la más simple y la más realista. Es posible que Hande y Kerem se hayan enamorado en un momento determinado de sus vidas, pero que con el tiempo hayan descubierto que ya no eran compatibles. Es posible que hayan tenido diferentes prioridades y diferentes visiones sobre el futuro.
Sea cual sea la verdadera razón de la ruptura, lo cierto es que la relación de Andy y Kerem llegó a su fin. Y aunque muchos de sus fans siguen lamentando su separación, es importante recordar que ambos tienen derecho a ser felices y a seguir adelante con sus vidas. De hecho, ambos han seguido adelante. Andy ha estado trabajando en nuevos proyectos y se la ha relacionado sentimentalmente con otros hombres. Kerem también ha estado ocupado con su carrera y ha sido visto con diferentes mujeres. La vida continúa, mis amores. Y aunque nos encantaría que Andy y Kerem volvieran a estar juntos, debemos aceptar que su relación ya es parte del pasado. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan triunfando en sus carreras. Y ahora, después de este largo análisis, vamos a recapitular los puntos principales de este vídeo. En primer lugar, hemos visto cómo la relación de Andy Ercel y Kerem Bürsin fue un cuento de hadas que terminó abruptamente. En segundo lugar, hemos explorado los rumores y las teorías sobre las posibles causas de la ruptura, incluyendo la presión mediática, la distancia, la estrategia de marketing y el cambio personal. En tercer lugar, hemos analizado las señales que apuntaban a una crisis en la relación, como la disminución de las apariciones públicas, el cambio en el lenguaje corporal y las fotos de Kerem con otra mujer. En cuarto lugar, hemos visto cómo ambos han seguido adelante con sus vidas después de la ruptura y cómo han continuado trabajando en sus carreras. Y finalmente hemos reflexionado sobre la importancia de aceptar que las relaciones a veces terminan y de desear lo mejor para ambas personas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que toda la información que les hemos presentado hoy está basada en rumores y especulaciones, por lo que no podemos garantizar que sea 100% precisa. Sin embargo, hemos tratado de ser lo más objetivos y respetuosos posible al analizar esta situación. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura de chismes y farándula. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus teorías conmigo. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por todo, mis chismosos favoritos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.